tiene que ser la mejor. Entonces, cuando vos escuchas a los que saben, te das cuenta de que siempre se puede mejorar. Y además, da para muchísimo. Solo 4 clases de cómo empezar a ajustar cosas, porque cada región que va saliendo da para una charla más. Entonces, por ejemplo, uno se hace el planteo de si la selección de temas que fuimos haciendo fue adecuada o no, y además me ocupa el apuro. Más que nada, porque yo ya venía con ganas de volver a trabajar todo el tiempo, a leer todo el tiempo, en enero, y justo cayó Clara y me pregunta si conocía a alguien que podía dar una reunión. Y yo pensé, no conozco a nadie. Entonces, dije, lo hago yo, pero con el desafío de hacer algo que nunca había hecho. Así que, bueno, hay un poco viendo cómo sale. Siguen sumándose los valientes de la última batalla. Estamos en los valles que no salían hablando de Iris, que ya fue defendida de la falta de caer el ojo malvado de Sauron. Se nos mira acá y dice, ya está pasando algo. Sauron era un Maidan, en el espíritu, estaba encarnado, sí, se había encarnado en la guerra de la última alianza, que era la alianza de los elfos, ahí fue destruido, sacaron el anillo y se desintegró, no quedó como espíritu. En la película aparece Sauron como cosificado, representado en el ojo, pero en realidad Tolkien no menciona el ojo de Sauron, menciona que estaba presente viendo de todo. Entonces ahí Peter Jackson le puso un poco de imagen a eso, tenemos el ojo. Y ahí está la última batalla que aparece al final, en el Valle de Cornelem. Lo que hacen los últimos guerreros es distraer la atención de Sauron para que Frodo pueda llegar al monte del destino, donde tiene que destruir el anillo. Así estamos nosotros. El otro día, un poco al pasar, yo concluí, aclaro, el Silmarillion con los Palm. Yo había mencionado acá que algunos no se me cuenta. Yo le había mencionado que llevaba Gandalf en su caballo cubierto con una mancha y que en un momento Pippin va con curiosidad y lo descubre y por así una historia de horror. Eso no eran los Silmarils, eran los Palantir. Los Palantir eran 5 esferas que las había creado el mismo Feanor, el mismo elfo, el más poderoso de todos los elfos que había creado los Silmarils. Y los Palantir eran 5 piedras preciosas que habían sido distribuidas en los reinos de los hombres y servían como de comunicación, es decir, se transmitían mensajes entre ellos. Lo que sucede que habían caído del poder oscuro, que tenía el Parlamento que corrió el tiempo de ser observado por Sauron. Bueno, hay muchas aclaraciones que uno tiene que pensar cómo. Después quedan un montón de temas, ¿no? O trabajar aspectos, digamos, bien de fondo que yo voy a intentar ahí desarrollar ahora un poco, pero que sin duda que todo Tolkien está para mucho más. Así que yo hoy me preparé mi machete que después yo lo puedo compartir, así que el que no quiera tomar apunte, tiene después el apunte no sé si lo va a entender de la misma manera, pero yo voy a intentar hacerlo. Y o se lo compartimos, sí, se lo envío a Clara y a través del mismo celular con el que comunicamos el programa. Muy bien.
De hecho, vos lo tenés, así que, bueno, muy bien. En la última clase yo les había mencionado algo sobre el mito de la caverna, si se recuerdan, y el paralelismo que existe entre Tolkien y el mito de la caverna es muy grande y vale la pena destacarlo. Porque Tolkien lo que hace es como ir llamándonos a salir a la luz. ¿Sí? Tolkien reconoce nuestra condición de que necesitamos abrir los ojos respecto de un montón de cosas, entonces nos va despertando. Nos va despertando hacia la luz del Logos. De eso les hablé la semana pasada. Es decir, la sabiduría que está puesta en Dios. La sabiduría que viene del cielo y de allí se distribuye hacia sus servidores, sus ángeles, los Ainur, que son los que copian lo que Ilúvatar les muestra, y a partir de ahí crean todas las cosas. Y así va bajando toda esa luz y esa sabiduría hacia los Valar, que son los que crean, los que bajan a la tierra para darle forma a la creación. Y así nos llega a nosotros también. Y como que Tolkien quiere despertarnos al conocimiento de ese Logos. Como cuando Tom Bombadil despierta a Merry, a Sam y a Pippin después de sacarlos del túmulo. Aparece Tom Bombadil cantando: despertad ahora, mis felices muchachos, despertad y oíd la llamada. El calor de la vida vuelva a los corazones y a los miembros. La puerta oscura no se cierra, la mano muerta se ha quebrado, la noche huyó bajo la noche y el portal está abierto. Y así, Tolkien, con canciones, nos va tejiendo su propia historia, esa historia que es parte de nuestra propia vida, de a poco se va haciendo parte de nuestra vida y nosotros nos encontramos. En la historia hay reflejadas un montón de situaciones de nuestra vida cotidiana. Situaciones, poesías, canciones, conversaciones, música, sinfonía, acordes variados, de un montón de verdades olvidadas que van apareciendo de a poco, mientras vamos recorriendo la lectura, apareciendo en narraciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, la comarca. Cosas olvidadas que tiene la comarca, como el hacerse regalos, el alegrarse por festejar una buena comida, ¿no? Y así nos dice Tolkien en boca de Aragorn, contestándole a Eotheam de Rohan, un caballero de Rohan, la conversación se da: ¿dónde estamos? ¿En el país de las leyendas o en una tierra verde a la luz del sol? Un hombre puede estar en ambos, dijo Aragorn. Pues no nosotros, sino otras gentes que vendrán más tarde, contarán las leyendas de este tiempo. La tierra verde, dices, buen asunto para una leyenda, aunque te pasees por ella durante la luz del día. La tierra verde, buen asunto para una leyenda. Para Tolkien, la vida cotidiana entonces, ya tiene aspecto de sinfonía, tiene un color musical. De cualquier cosa, él puede hacer una leyenda. Y bueno, aquí está, es esa la vida que va llevándonos de a poco, del drama al regocijo, del miedo a la paz, de la desesperación al consuelo, del abismo a la eucatástrofe. Ya les hablé yo de la eucatástrofe, que es la seguridad de que aun cuando está todo perdido, no vamos a perder. Hasta el final queda una luz de esperanza. Entonces, desde el abismo a la catástrofe. Así juega Tolkien con todas nuestras sensaciones, todo a través de una especie de música que, como la música ancestral de los Ainur, mantiene el mundo en su existencia como si fuera el alma de toda la obra. Ustedes saben, ¿no?
todo fue creado en una sinfonía. Dios propuso una melodía y a partir de ahí se hizo todo. Y el mal apareció cuando Melkor, el más poderoso de los Ainur, quiso hacer su propia composición musical. Y ahí desentonó. Pero esta realidad que está describiendo Tolkien tiene no solo muchas semejanzas con la realidad, sino es parte de la realidad misma. A eso vamos como a apuntar. Toda la historia, la épica tolkieniana, empieza entonces por una sinfonía, y es lógico pensar que el universo, en realidad, está compuesto por una gran sinfonía. El propósito por ahí de la lectura de Tolkien es como ir recuperando el oído del corazón, ¿sí? Para volver a escuchar los acordes de esa sinfonía original que hemos olvidado o que hemos dejado de escuchar. Como dice un maestro nuestro, Antonio Caponeto, que yo se lo aplico a Tolkien: dichoso el hombre que puede regir su obra por esa música interior. Dichoso el hombre que puede hacer o deshacer las páginas según le parezcan dignas o merecedoras de ser llevadas a una obra sinfónica. El que escribe con música escribe mejor. No lo pensaba así, ¿no? ¿Cómo enseñar o transmitir Tolkien sin romper esa música que tiene? Muy difícil. Lo mejor es descubrirlo, ¿no? Con los propios oídos, con los propios ojos. Pero ahí está un poco, me parece, el secreto. Hay un lindo adagio latino que se le atribuye a Hugo de San Víctor, que dice: donde está el amor, allí están los ojos. Donde está el amor, allí están los ojos. Nos quiere recordar que los ojos del corazón no se pueden cerrar al sonido de la belleza convocante. No podemos cerrar los ojos, en este caso cerrar los oídos a la música. Pero para eso necesitamos restaurar, por así decirlo, nuestro corazón, nuestra interioridad, es decir, nuestro intelecto. El intelecto es interioridad, es la capacidad de ver las cosas desde dentro. En latín, intelectus, leer desde dentro. No es una lectura superficial, o memorística, o de datos, o acumulativa. El intelecto es la capacidad de penetrar las cosas reales. Ahí va el llamado el llamado convocante. Es decir, el sentido común. Y toda la obra de Tolkien es un rescate del sentido común. El sentido olvidado. El sentido común es como una cosa que se ha dejado de usar. Tolkien podría decir: donde está la música, ahí están los oídos. Parafraseando el pedagogo latino. Lo que pasa es que no es contradictorio, porque la música es el amor hecho canción, o es el oído del corazón. Hay una concordancia. Bueno, ¿a qué apunta esto? A que nosotros necesitamos tener ojos y oídos para ver mejor las cosas cotidianas. Para Tolkien, ese sonido ancestral, esa música, es la tradición. Yo ya les hablé de la tradición, el sentido que intenta tener en la obra de Tolkien esta tradición. Es donde tenemos que encontrar nuestra propia ciudadela, nuestro propio lugar. La tradición es el faro a donde está nuestro propio hogar. Que para Tolkien es la cristiandad, es decir, la era cristiana, perdida, olvidada, negada incluso. Una época llena de música, la cultura cristiana. La luminosa Edad Media,
contra lo que postulan algunos manuales, ¿no? Durantino. Bueno, da para otra charla, va a dar para otro curso, pero la paradoja está puesta. La luminosa. La Edad Media, eso se llama, no lo llama Edad Media, se llama. En la obra de Tolkien se pone la tercera edad, claro, pero es semejante. Obviamente con la tercera edad, en la obra de Tolkien, la tercera edad tiene todo el ideal de la caballería y de las grandes hazañas. Bueno, la Edad Media también. Claro, sí, por eso. Él no va a mencionar la tercera edad como la Edad Media, pero sí su técnica, su relato, transcurre todo en un ambiente semejante. Entonces podemos compararlo en ese sentido. Que para Tolkien fue la civilización más grande, o sea, fue la cúspide del espíritu humano, ¿no? ¿Qué tenía de extraordinario ese tiempo? Que en la Edad Media la música estaba en consonancia con toda la creación. Podríamos traer a colación el Salmo 8, que dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento recorre la obra de sus manos. El saber ver unido el canto ancestral del cielo plasmado en la creación. Por eso eran también grandes cantores, eran trovadores, secundarios, narradores de hazañas. Habían hazañas. Bueno, respecto a esto, hay un autor que también a mí me interesa mucho, que lo he leído, que se llama John Senior. John Senior dice: la cultura cristiana es el medio natural de la verdad. El medio natural de la verdad. Asistida por el arte, ordenada intrínsecamente, es decir, desde adentro, a la alabanza, a la reverencia y al servicio del Señor Dios. Para restaurarla, debemos aprender ese lenguaje. El lenguaje de la música, el lenguaje de la reverencia. Pero, claro, el contraste en Tolkien está que existe Morgoth, que fue llamado Melkor por Feanor. Feanor lo llamó Morgoth. Está el príncipe de este mundo, el maligno, el más grande de todos los demonios. Aquí está. Tiene sus adeptos en el mundo, tiene sus servidores. Y ellos se han encargado de engañarnos también, sobre todo engañarnos respecto de nuestra historia y de nuestro origen. Y Sauron, que es el lugar teniente de Morgoth, tiene también sus lacayos, como Grima, lengua de serpiente. Grima, lengua de serpiente, que era el consejero del rey Theoden. A quien tiene sometido, Sauron lo tiene sometido al servicio de Saruman, otro gran palabrador, otro mago de la palabra, otro gran engañador. Cómplices, ¿no? Y esta complicidad, bueno, han ocultado, con esta complicidad se ha ocultado la verdad de nuestro pasado. Digo, esto da para otro curso más, pero hay que decirlo para contextualizar bien a dónde transcurre toda la historia del anillo. Es que insisto, nos hemos olvidado del lenguaje musical. Tal vez saturados por la rigidez o el prosaísmo de nuestro modo de vivir, ¿no? Ese apego a los bienes útiles o a los placeres fáciles. Por eso hemos dejado de escuchar, tal vez, simplemente dejamos de latir al ritmo propio que tiene el universo. Pitágoras, un filósofo antiguo del siglo VI a.C., decía que todo el universo estaba hecho de números y en esos números estaba cifrado un ritmo musical. Que todo el cosmos latía a un ritmo musical y que el alma humana estaba llamada a conquistar
el latido del universo en una sinfonía, en una armonía. El lograr la armonía con esa música era lograr la virtud. O sea que esto que dice Tolkien en un lenguaje mitológico, obviamente que no es muy errado. Está recopilando él un montón de tradiciones en este sentido. John Senior, el autor que les acabo de mencionar, también dice: se trata de instalar en nuestros hogares las caricias de una dulce armonía, a fin de que nuestros hijos crezcan mejor que nosotros, con música en los corazones. A fin de que nuestros hijos crezcan mejor que nosotros, con música en los corazones. Y que cantando las viejas canciones durante toda su vida se dispongan a escuchar un día el cántico del bien amado. Levántate ya, amada niña, hermosa mía, y ven, que ya se ha pasado el invierno, han cesado las lluvias, ya han brotado en la tierra las flores, ya ha llegado el tiempo de la poda y se deja oír en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Ya ha echado la higuera sus brotes, ya las viñas en flor esparcen su aroma. Levántate, amada mía, hermosa mía. Un escritor, también del siglo XIV, anónimo, como muchos escritores de esa época, dice: no me preocupa quién haga las leyes de un pueblo mientras que yo pueda escribir sus canciones. No me preocupa quién haga las leyes de un pueblo mientras que yo pueda escribir sus canciones. ¿Cuáles son nuestras canciones? Esa es una buena pregunta. ¿Quién canta nuestras canciones, nuestros himnos, nuestras hazañas, nuestros logros, nuestros sufrimientos? ¿De dónde salen? ¿Quién las canta? ¿Dónde están nuestras canciones? ¿Se canta o no se canta? ¿Cantamos? Justo mira, Andrés me invitaba a un coro. ¿A qué le cantan nuestros hijos? ¿Qué cantan? Muy importante, si tenemos en cuenta eso que nos acaba de decir este autor. El que compone nuestras canciones no lo hace de manera desinteresada o indiferente. Lo hace para imponer una visión de la vida a la que nos vamos acostumbrando. Nuestras canciones tienen una correspondencia con nuestra vida interior. Y de esa costumbre se hace la ley. Por eso al tipo no le importa quién haga las leyes mientras que él pueda componer las canciones. Porque de una canción sale una moral, ¿sí? Se hace vida. Entonces es muy importante esto, ¿no? Preguntarse: ¿a qué le cantamos? No dejar de cantar. Y no dejar de cantar. Y ya resuelve y se calla. Y si se calla el cantor, pues ya. Bueno, la poesía, digamos, es recuperar el sentido de la poesía. Da para otra charla, pero así encaminamos nosotros esta atmósfera que queremos recrear para plantear después todo lo que sigue. Claro, lo que sucede es que por ahí nuestras canciones están compuestas por los orcos. ¿Quién la canta? Claro, por eso pregunto yo: ¿quién canta nuestras canciones? ¿Quién las compone? Y esto es, digamos, una canción salida de la boca, de los labios o de la garganta de un orco, termina no siendo sinfonía, termina siendo alarido, aullido, grito, desesperación. ¿No? Entonces la pregunta sigue siendo puntual y cotidiana a la vez. También Shakespeare, el gran escritor inglés, dice por ahí: un hombre que no tiene música en sí mismo no se mueve por la concordia de dulces sonidos. Está inclinado a tradiciones, estratagemas y robos. Las emociones de su espíritu son oscuras como la noche.
y sus afectos son sombríos como venero. No hay que fiarse de tal hombre. Atiende a la música. Dice Jesús. Confiar en los hombres que no están inclinados a la música. ¿En qué sentido? Lo podemos aplicar de muchas maneras. ¿Por qué enseñar algo de manera prosaica cuando lo podemos enseñar con una poesía? Recuperar el sentido musical que tiene las cosas. Es muy interesante. El que sabe cantar, el que sabe escribir poesías, puede decir las cosas de la manera mejor. A eso apuntamos. Así nos va introduciendo Tolkien desde el principio en un acorde musical de consuelo. Por ejemplo, después de que los hobbits atravesaran el bosque viejo, cuando están buscando ayuda, porque el viejo hombre sauce había atrapado a Merry y a Pippin, aparece de vuelta el viejo Tom Bombadil, señor del bosque, cantando su canción. Hola, ven, alegredol, querida Derridol. Ligeros son el viento y el alado estornino. Allá abajo, al pie de la colina, brillando el sol, esperando a la puerta la luz de las estrellas, está mi hermosa dama, hija de la dama del río, delgada como vaga de sauce, clara como el agua. El viejo Tom Bombadil trayendo niños de agua, vuelve saltando a casa. Lo oyes como canta. Hola, ven, alegredol, derridol, alegre pop, valla de oro, alegre valla amarilla. Pobre viejo hombre sauce, retira tus raíces. Tom tiene prisa ahora. La noche sucede al día. Tom vuelve de nuevo trayendo niños de agua. Hola, ven, derridol, me oyes como canto. Automáticamente el sauce libera a los jóvenes con la música. Luego de liberarlos, Tom los conduce hacia su casa, van todos alegres y Tom sigue cantando. Tom Bombadil canta todo el tiempo. Saltar amiguitos a lo largo del tornasauce, Tom va adelante a encender las velas, el sol se oculta, pronto marcharé y se ciega. Cuando caiga la noche, las puertas se abrirán y en las ventanas brillará una luz amarilla. No tengáis miedo, ni de alisos, ni de sauces, ni de raíces, ni de ramas. Tom va adelante. Hola, ahora, adelante todos, bienvenidos a casa. Así es como Tolkien, que nos va como domesticando con su historia, nos va haciendo amigos. Mientras avanzamos, nos vamos encariñando con este Tolkien que también canta. Canta su historia que está rodeada de peligros. Por esos dramas que nos ponen en tensión, nos tensionan el corazón. Y como en una sinfonía, va componiendo una historia llena de movimientos que avanzan y consuelan, aun cuando parece que todo está perdido. En los peores momentos aparece un bosque, una posada, una pipa, unas canciones. Sam y Pippin entonan una canción suavemente durante el almuerzo en el atajo hacia el gran vino, ya que probaron unos tragos de una espirituosa bebida dada por los elfos de Gildor y Glorión, y así cantan: oh, 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 a la botella acudo para curar el corazón y ahogar las penas. La lluvia puede caer, el viento puede soplar, y aún tengo que recorrer muchas millas, pero me acostaré al pie de un árbol alto y dejaré que las nubes naveguen en el cielo. O también la canción cantada por Merry y Pippin en la fiesta de la victoria del abismo de Helm, en la posada del dragón verde, las dos torres, después de la batalla del abismo de Helm. Ellos subió a la mesa, a los saltos, y todos se ríen por el invento por el que cantan. Podéis buscar sin cesar, dejar cerca la ciudad, la mejor cerveza la hallaréis en el pueblo que os vio nacer.
El pueblo que nos vio nacer, el pueblo que nos vio nacer, vuestra cerveza tendréis en la que os dio la suerte, es la que os dio la suerte, pero a los valientes les serviréis, para los valientes les serviréis la del dragón verde. Como una especie de recreo necesario después de la lucha, aparecen estas historias, ¿no? Y bueno, así, cuando el mal acecha, cuando el peligro aún está delante, el alma pide consuelo y Tolkien nos lo da con un regalo. Y nosotros, como si fuésemos hobbits de la comarca, nos alegramos y así Tolkien va enseñándonos que la esperanza es como un faro siempre encendido. Grande de Tolkien, la esperanza. La esperanza. Vinculado al concepto de un catástrofe. Dice Legolas, muchas veces la esperanza nace cuando todo está abandonado. O dice Sam, donde hay vida, hay esperanza. O dice Gandalf, descubrí que son las pequeñas acciones cotidianas de la gente común las que mantienen a raya la oscuridad. Las acciones cotidianas de la gente común mantienen a raya a la oscuridad. Gran enseñanza. También dice Gandalf, los hobbits son criaturas realmente asombrosas, puedes aprender todo lo que hay que saber sobre sus costumbres en un mes. Y sin embargo, después de 100 años, aún puedes sorprenderte. Dice también Faramir, la razón de mi mente despierta me dice que ha caído un gran mal y estamos al final de los días, pero mi corazón dice que no. Todos mis miembros están livianos y he recibido una esperanza y un gozo que ninguna razón puede negar. ¿De dónde viene ese gozo? Una gran pregunta. Bueno, gran tema, ¿no? La esperanza. De ahí nosotros vamos como notando el sentido profundo de la existencia que va dibujando Tolkien detrás de todo esto. Nos va presentando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el truco de toda esta historia es que no es solamente una novela. Nosotros en la novela somos parte. ¿Sí? La novela nos constituye a nosotros, nos va involucrando, como las grandes historias. Las grandes historias son aquellas en las que nosotros nos empezamos a involucrar. Y así va pasando. Vamos descubriendo nuestra existencia precaria, nuestra forma de vivir adolescente, adormecida o distraída de las cosas esenciales, ¿no? Tan propio de nuestro mundo moderno, digamos, ¿no? Con estas falsas seguridades que traen los ruinas, ¿no? Que nos llevan por ahí a escondernos del grave deber de enfrentarnos con nosotros mismos. Lo malo que tiene el tiempo moderno, o digamos, llamo moderno, por identificar más el presente, lo malo que tiene el presente es que ofrece un montón de vías de escape al deber grave y trágico de tener que enfrentarnos con nosotros mismos. Entonces ahí suena, por ejemplo, el gran mandato del viejo Sócrates, que con una voz antigua nos dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Como en una especie de evocación inactual, ¿no? Un llamado ancestral, fuera de tiempo. Conócete a ti mismo. Entonces, eso lo vamos percibiendo a través de las cosas simples, como dice Gandalf, ¿no? Cosas más pequeñas está lo más extraordinario. Por eso nosotros también nos vamos identificando. Así también el viejo Bilbo
Cuando conoce a Aragorn, cuando reconoce en realidad que el viejo Montaraz es el heredero de Anduin, la espada forjada, reconoce que él es el legítimo heredero del trono de Gondor, que la espada fue creada para él, queda pasmado, maravillado. Y ahí también canta Bilbo. Cuando recupera la esperanza de ver al mundo florecer con la venida del rey, ver renacer lo glorioso que es el rey. Entonces dice, no todo lo que es oro brilla, no todos los que vagan están perdidos. Lo viejo que es fuerte no se marchita, las heladas no alcanzan raíces profundas. De las cenizas se despertará el fuego, una luz brotará de la sombra. Renovada será la hoja que se rompió, el sin corona volverá a ser rey. Bueno, entonces así, con estas cosas, como que el mundo de la Tierra Media se nos empieza a hacer cada vez más conocido, cada vez más cotidiano, cada vez más cercano, casi natural a nosotros. Y bueno, en esta historia, que es un cuento de hadas, aparece más real que el propio mundo, aparece reflejado. El sin corona volverá a ser rey. Tolkien nos hace desear el retorno del rey a través de canciones. Solamente por descubrir su ausencia, que es desgarradora. La ausencia del rey ya nos resulta desgarradora. Aragorn se nos va dibujando así, desde la sombra, como la figura de Cristo, el rey que viene. Así lo va dibujando él. Por el desgarro que produce su ausencia. Como decía el cardenal Pini, cuando Cristo no reina por los beneficios que van unidos a su presencia, reina por todas las calamidades que están inseparables de su ausencia. Entonces, ahí está el buen Tolkien preparando un deseo. Bueno, nos quiere mostrar el contraste que hay entre la Tierra Media y el mundo moderno. Bueno, Tolkien peleó en la Segunda Guerra Mundial, vio desmoronarse Europa en la guerra. Entonces él no está hablando desde un escritorio, aunque compuso el retorno del rey en la torre del convento de Asís, donde vivió San Francisco de Asís. Se retiró varios meses, escondido ahí, compuso, terminó de escribir el retorno del rey. Pero él no es un escritor de difusión nada más. Entonces, este contraste que hay entre la tercera edad y el mundo del siglo XXI ya, lleno de guerras, de matanzas, de injusticias, de egoísmos fratricidas, de terrorismos, de idolatrías, de odios, una humanidad que se hunde en un abismo de indiferencia de la muerte y del dolor. Nuestras creaciones, las creaciones de este mundo, nuestros artificios, nuestras comodidades, y ese no ser capaz de mirar alrededor, al común. Se nos volvieron en contra cuando nos percatamos de que no podemos reconocer la imagen de nosotros mismos, cuando entendimos que hemos perdido la infancia del corazón. Es la tragedia de Gollum. La tragedia de Gollum es esa, no poder reconocerse a sí mismo y haber perdido la infancia del corazón. Un hobbit que por naturaleza, digamos, estaba inclinado a ser el más pequeño, se volvió una criatura totalmente doblegada por el horror del anillo.
y el pecado de no querer ser sí mismo. Esto es muy importante, ya vamos a ir sobre esto. ¿Cuál es el mal que pesa sobre Gollum? El castigo de una conciencia esclavizada por el deseo de no morir y hacerse dueño del mundo. No morir y hacerse dueño del mundo. Entonces, Tolkien a través de estos relatos nos va como orientando, nos va como aconsejando, como si fuera un mago, como si fuera un Gandalf de carne y hueso, para despertarnos de este sueño y llamarnos a esta realidad. Para recuperar, para que nosotros recuperemos el sentido de admiración tan necesario. Recuperamos el sentido de admiración cuando las cosas se vuelven coloridas. Entonces preguntamos, ¿qué hay? ¿Qué es? La monotonía, ¿no? En contra de la monotonía está el sentido de la admiración y la infancia del espíritu. Para ver con mejores ojos lo que nos rodea y recuperar el ser de lo que las cosas son. Por ejemplo, Thorin, uno de los enanos que acompañan a Bilbo en sus viajes, dice: si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Sencillo lo que dice. Hasta podría ser una frase que escuchamos todos los días, pero profundo. Por eso vale la pena volver a escuchar. Si le diéramos más valor a nuestras canciones que al oro, bien. Bueno, a la obra de Tolkien, entonces, vemos personajes que caen en el pecado de la desesperanza, corrompiéndose y apostatando de su misión, renegando de su misión, como por ejemplo Saruman o Denethor, hombres que tenían otra visión y se corrompieron. Y también vemos otros que son capaces de esperar contra toda esperanza, como Frodo, como Sam, como Aragorn, como Gandalf. ¿Por qué ellos, miren esta pregunta, por qué ellos seguían luchando cuando ya no quedaban esperanzas humanas? Cuando el cálculo de las fuerzas estaba en pugna, en el tablero de la Tierra Media, mostraba a las claras que el poderío del Señor Oscuro sobrepasaba inconmensurablemente el de los pocos intrépidos que seguían luchando contra él. ¿Por qué seguían luchando? Porque Tolkien quiere enseñarnos que toda esperanza no depende de las fuerzas y los músculos del hombre, sino que dependen de Dios. No hay otra explicación. La esperanza es fruto de la providencia, es decir, de una intervención de afuera, intervención de lo alto. Y este es el sentido que tienen las águilas. Deben ver la película. Las águilas aparecen del cielo, nadie sabe cuándo ni por qué, ni quién las mandó, ni qué van a hacer. Pero cuando aparecen, todo se recupera. Símbolo de que de la intervención que viene de lo alto. Y el único que conoce esto es Gandalf. Claro, Gandalf es un sabio, está en otra jerarquía. Esto, el sentido de las águilas, sabe que ellas van a venir. Nadie las espera. Pero él sabe que van a venir. Y sabe para qué vienen. De hecho, cuando lo tienen que rescatar a Frodo y a Sam del abismo del monte del destino, vienen con Gandalf. O sea que es una gran imagen que da respuesta a esa pregunta. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Contra un poder que
contra el cual no tenemos chance. Bueno, hasta ahí toda esta atmósfera que hemos querido componer, detrás de la cual viene a representarse mejor la figura de Frodo. Empieza a brillar Frodo detrás de todo esto. El doctor Jorge Ferro, quien nos hemos apoyado muchas veces desde hace tanto tiempo, le dedicó una buena parte de su libro a dilucidar la figura de Frodo como figura de Cristo. La figura. No hay que encontrar paralelismo, no hay que encontrar esta representación completa. Tiene figuras. De estos análisis aborda la cuestión de Frodo como el Cristo sufriente, o el Cristo que carga con una misión que solamente él puede cargar. Detrás de toda esta intuición se puede entrever un Frodo considerado como el servidor sufriente. Es más que Isaías, el siervo sufriente. Recuerden que por él los amigos deciden dirigirse hacia la Puerta Negra en los valles de Cornalión. Por Frodo. Ya estaba todo perdido. Ya no quedaba nada. La última carta que les queda es jugársela hasta la muerte por Frodo solamente. Gran imagen. Cuando todo está perdido, todavía queda una carta más. A mí, por lo menos, me recuerda la frase del filósofo Søren Kierkegaard, que dice: solamente vale la pena vivir por aquello por lo que vale la pena morir. Si no tenemos algo por lo que vale la pena morir, entonces ya todo está perdido. Hasta lo último. Bien. Entonces, convencidos están de que al final de la vida, esto nos transmite todo el que de alguna manera, al final de la vida no se nos pedirá cuenta de las batallas ganadas, sino de las heridas que traigamos de todas nuestras batallas. Lo que no nos está permitido es desesperar. Lo que no nos está permitido es darle la espalda a la lucha. Eso lo decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los jóvenes, los muertos del sendero del Sagrario? El problema estaba en que ellos le dieron la espalda, fueron indiferentes y no cumplieron su promesa. Como no cumplieron su promesa, estaban condenados a vagar por el mundo hasta saldar esa deuda, figura de los muertos que esperan en el purgatorio, ¿no? Entonces, vienen ellos a saldar una deuda pendiente y así son liberados. Bien, así también Frodo, como un servidor con mayúsculas, que tiene conciencia de víctima, se dirige como un cordero al matadero. Y así lo dice Tolkien. Sintió que un gran temor lo invadía, como si estuviese esperando una sentencia que ya había previsto hacía tiempo, pero que no deseaba oír. Una sentencia que pesaba sobre él, que no deseaba oír, pero de la cual, sin embargo, no claudicó. Incluso cuando en el concilio de Elrond se debatía quién debía llevar el juicio. Él ya sabía que a él le iba a tocar esa parte, que era la peor. Así también, luego de la guerra, ya de regreso a la comarca, hablando con Gandalf, dice: ay, dijo Gandalf, ciertas heridas nunca se curan del todo. Temo que la mía sea una de ellas, dijo Frodo. No hay un verdadero regreso. Aunque vuelva a la comarca,
no me parecerá la misma, porque yo no seré el mismo. Llevo en mí la herida de un puñal, la de un aguijón y la de unos dientes, y la de una larga y pesada carga. ¿Dónde encontraría reposo? La de una larga y pesada carga. De la cruz, algo así. Una larga y pesada carga. Una carga que representa la suma de todos los males que pesan sobre la tierra media. Una figura muy interesante. También vemos a Frodo como si fuera un calvario, cuando dice: sí, vuelo, dijo Frodo, pero no se movió ni apartó los ojos de la línea oscura y de la llama trémula. Mordor, murió. Si he de ir allí, quisiera llegar cuanto antes y terminar de una vez. Pesada carga, ¿no? En el último instante, cuando la carga ya se hacía imposible de sostener, ¿no? Si he de llegar ahí, que sea cuanto antes. Claro, le falta así. Sí, le falta así. Yo creo que planteado con una semejanza bella, musical. Bueno, en El Señor de los Anillos se pueden encontrar muchísimas imágenes y figuras de Cristo, incluso en el panel fijo, en los Lembas, figura de Eucaristía o del Hijo, que Gollum no puede resistir ni siquiera verlo. El panel fijo. Pero esas figuras están presentes de diversos modos, ¿no? No alegóricos, sino míticos. No vamos a encontrar una teología de la Eucaristía, ¿no? Pero sí una sospecha de algo así. Un pan que sacia lo suficiente como para llegar al final. ¿Sí? Un pan que sacia lo suficiente. Así tenemos también a Cristo Rey en Aragorn, el rey que vuelve a poner paso del tierra. Y tenemos a Cristo sacerdote en Gandalf. Al igual que la sabiduría, figura de la sabiduría. Así como están los elfos, los Valar, está el mismo Gandalf. Incluso con su figura magistral, ¿no? Todos indicios que nos hacen sospechar que de todo lo que se está contando hay una realidad. Es decir, este relato no es un simple cuento de hadas. Toda una mística completa bajo la pedagogía del misterio. Al modo antiguo, una mistagogía, se le llamaba a los ritos, a las enseñanzas que recibían los cristianos que querían dedicarse a la contemplación de los misterios divinos. Les hacía una introducción, la mistagogía, una introducción en los misterios. Así, de la misma manera, parecería que somos conducidos nosotros. Bien. Si ustedes me preguntan de qué trata El Señor de los Anillos, que alguna vez salió la pregunta, ahora estamos más en condición de responderlo. Se trata de la misión encomendada a Frodo. Frodo Bolsón, un joven de la comarca. Insignificante. Y de un anillo que tiene que ser destruido en el monte del destino, en la tierra oscura del Mordor. Y de los avatares, peripecias que vive la comunidad del anillo, unida estrechamente por una necesidad común, que es ayudar al portador del anillo a cumplir su propósito para así liberar a la Tierra Media de la amenaza que pesa sobre ella y sobre todo lo que existe. Sobre esto hemos hablado, haciendo una especie de recapitulación breve
un montón de cosas que hemos comentado acá, podemos ir como tornando un objeto propio del libro. Y trata de la amistad. Una amistad que se vuelve entrañable en cada uno de los miembros de la compañía, de la comunidad. Una amistad que va más allá de las semejanzas. Porque es una amistad que se funda en un propósito trascendente, en un interés superior. Por eso se forjan grandes amistades. Gran tema del Señor de los Anillos. Está para otro curso. No voy a hacer yo. Y el deber de luchar contra las tinieblas. Bueno, esa amistad que se va proponiendo surge de dos grandes virtudes: la humildad y la obediencia. Grande. Nos enseña Tolkien cuáles son los pilares de una buena amistad: la humildad y la obediencia. De donde surge una caridad verdadera, un amor entrañable. Con esta certeza de que incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Todas las historias que van desarrollándose tienen sentido solamente en torno a la misión de Frodo. ¿Por qué Frodo? ¿Por qué no lo hizo Gandalf? Tenía sombra gris, el mejor de todos los caballos. ¿Por qué no lo hizo Elrond, el más poderoso y probado de todos los elfos? ¿Por qué no lo hizo Faramir, que era un leal servidor de Gondor? ¿Por qué darle semejante tarea al más pequeño de todos? Porque el destino, o Dios, así lo quiso. Clarísimo está en la boca. El anillo cayó en manos de quien no tenía que caer. El anillo que tiene voluntad propia, que tiene el poder de atraer a todos hacia sí. Sin embargo, se perdió y por una especie de carambola del destino cayó en manos de quien no tenía que caer. Un hobbit de la comarca. ¿Quién más? Todos entendieron que esa carambola del destino, esa obra de la providencia, era una misión que ya venía desde arriba. Y todos apoyaron. Bueno, hubo como una especie de discusión, pero se resolvió. Cayó en manos de un hobbit, pero no de cualquier hobbit. De un hobbit dotado de estas dos virtudes: humildad y obediencia. Si no hubiese sido por esas dos grandes virtudes que tenía Frodo, la misión hubiese fracasado. Dos virtudes humanas que imponen un destino, un propósito y un sentido a toda la epopeya. Frodo no se pega la vuelta porque tiene que obedecer. No le da el anillo a Sam porque tiene que obedecer. Porque la misión es suya. Y listo. No mata a Gollum porque tiene que obedecer. Porque le había sido aconsejado no matarlo. Entonces esa obediencia es una aceptación. Claro, por eso porque podría haber abandonado antes. Podría haber abandonado. Hoy cayó en manos de Frodo.
Son hermanos de Virgo, en realidad. Sí, sí, claro, pero Y esa transición, ¿cómo se entiende que vaya para la historia es porque el anillo cae primero en manos de Stío. sí, 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 acá yo hay- he leído ¿cierto? y he visto la película, Sí. pero vos acabas de decir, son hermanos. Porque Virgo ya había entendido que su misión estaba completa, él tenía que irse. A él no le correspondía emprender este viaje. Y No se discute. Y Gandalf por encima Y Gandalf es el que se anoticia de toda la historia del anillo y es el que ordena, como mandato, que se lleve adelante esta misión. Vigo ya se quería ir a descansar. De hecho, ya el anillo a Vigo le pesaba demasiado. Entonces, un poco ese vínculo con el anillo ya tenía que terminar, que cesar. Y ahí es donde cae el mano de Frodo. De hecho, Frodo ni lo esperaba. Bueno, entonces, aquí hay un designio divino, un designio de la providencia, que le da sentido a toda la historia. Toda la historia. Desde el primer capítulo del Silmarillion hasta la última batalla en la comarca, el saneamiento de la comarca. Entonces es como se dibuja también toda la historia relatada por Tolkien en las grandes etapas de la historia de la salvación: creación, redención y parucía, fin de los tiempos. De hecho, después del anillo, después de la guerra del anillo, viene la era de los hombres. Tercera edad. La primera edad, la de los Ainur; la segunda edad, la de los árboles; la tercera edad, la del sol; la cuarta edad, la de los hombres. Nosotros estamos en la guerra del anillo transcurre en la tercera etapa de la tercera edad, final de los tiempos. Entonces hay un sentido cristocéntrico también. Bien. Y a mí me gusta el primer capítulo, como Virgo le cuenta soltar el anillo, pero su atadura tenía como una especie de coin, pero su atadura, esos valores de coin, así que lo pueda soltar. Sí. Incluso sin gran esfuerzo, a mí me llama la atención así que sí. Después yo te quería preguntar por qué, justamente era como esta figura de Frodo, incluso a veces en la película no sé si se representa tanto. No sé si yo por lo menos no me parecí tanto con Frodo, me gustaba más Sam, por ejemplo, sentía que fallaba menos en su función. Pero veía igualmente que el peso lo cargaba Frodo. ¿Por qué lo hace fallar? ¿Por qué lo hace, sí, cuando está a punto de soltar el anillo? Ya lo vamos a ver, es el designio mismo del anillo. Y por otro lado, es que toda esta epopeya es una mitología cristiana sobre la que de presentar la figura vital completa. Cristo, a pesar de todo, no renuncia a su designio y lo hace sin dudar. Pero Frodo sí. Entonces, detrás del designio del anillo está esto. ¿No? Entonces, no es toda la figura de Cristo, todo es la figura nuestra. Nosotros somos los que podemos buscar la figura del hombre, la cuenta de las tinieblas y, digamos, esta lucha permanente y también la posibilidad de equivocarse. Está bien, pero sí, debo decir, por el mismo estilo de Tolkien, que la figura no está completa, es cierto, entonces las aplicaciones son diversas pero no contradictorias. Lo que sí, no puede haber contradicción en la aplicación, eso lo dice Tolkien. Lo que vale del relato es la aplicabilidad. La aplicabilidad no es una analogía completa, ¿sí? Pero sin embargo, Frodo sí está representado todo esto que yo vengo diciendo. Aquel que recibe el destino, la misión que solamente él podía cargar, el peso que carga solamente él lo puede usar, eso es claro. La obediencia, solamente él es capaz de ofrecerla.
y el sacrificio que implica su propio destino es un sacrificio de que él ya tiene conciencia de que no hay vuelta. Entonces, figurado todas estas semejanzas, el mismo Tolkien dice que hay una figura clara de Cristo, al margen de que la analogía no es completa. Entonces nosotros... Es la figura del hombre. Lo mismo que pasa a cualquier persona que quiere estar a la altura de un ser humano íntegro. Bueno, digamos, Cristo viene a completar ese ideal. No es que el ser humano lo puede por sí mismo, ¿sí? Pero me parece que todo está diciendo encarna el ideal del ser humano, el hombre que no quiere renunciar a esta misión, que se ve como comprometido con sus ideales, ¿no? Y también limitado, ¿no? Bueno, algo de eso viene un poquito más adelante, sobre todo cuando aparece el concepto de la conciencia de la muerte, que me parece que completa de manera perfecta la semejanza que Tolkien quiere dibujar detrás de la figura de Frodo en particular. El problema del hombre que queda claro en la obra de Tolkien es que los hombres somos los más corrompidos. Entonces, que Tolkien use la figura de un hobbit, en cierta medida lo que está diciendo nosotros, los hombres, que los hombres no somos capaces de un sacrificio tal. Un buen chirlo, un buen zarandeo lo pega Tolkien porque él mismo tiene conciencia de hombre. Entonces, yo recuperaría de Tolkien. Entonces, que sí es figura del hombre en cuanto Cristo es hombre. Y comparten todo la semejanza con el humano. Pero la comparte en algo perfecto. Es decir, no peca. Sin embargo, el mismo peso del anillo y la fuerza del propio relato obliga a que el designio divino, el designio último lo cumpla Gollum. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, está planificado dentro de todo el designio del mismo anillo. No podemos decir que no. No podemos decir que no podía suceder. Lo que sí podemos decir es que detrás está dibujado el misterio. En todo caso, en Tolkien uno quisiera decir, bueno, pero a Frodo le falta la encarnación. O sea, falta que Frodo sea la encarnación de Ilúvatar, ¿no? O puede ser. Entonces, sí, yo también preguntar, no si me hizo acordar de la encarnación, pero ¿por qué él después sí se va? Se va. Termina, no leí el libro, pero se muere. Abandona. Sí. Se va a Valinor, a las costas de Noé. O sea, porque ella no creo que ella. dijo que se va. Sí, por lo mismo también. Sí. Lo que sucede es que con su visión, ya vamos adelantando, pero él con su visión toma conciencia de que la muerte que él asumió ya era una obra consumada. Aun cuando él volviese a la comarca, la muerte ya lo había decretado. O sea, nosotros no lo vemos morir a Frodo, pero él asumió la muerte solo y tomó conciencia de eso. Que además es el acto más grande por el cual se puede destruir el anillo. Pero no estamos adelantando, llevamos. ¿Verdad? Yo trato de redondear lo que falta igual vamos a tratar de ser ágiles. Bueno, esto es lo que sucede entonces en el concilio de Elrond, es decir, la misión de Frodo se le impone, él asume la carga. Frodo había asistido al concilio de Elrond, donde aprendió muchos misterios acerca del anillo, ¿no? Y el poder que ese anillo representaba, ¿no?
Y había quedado claro que destruirlo era una necesidad irrenunciable. Su misión implicaba únicamente destruir el mundo. Lo que venga después no importa. Todo lo que venga de por medio o después no importa. Él tiene que cumplir con la misión de destruir el anillo. Y aunque sintió, esto lo dice Tolkien, un irresistible deseo de descansar y quedarse a vivir en Rivendell junto a Bilbo, al fin habló, haciendo un esfuerzo, y oyó sorprendido sus propias palabras. Él oyó sorprendido sus propias palabras, como si algún otro estuviera sirviéndose de su vocecita. Yo llevaré el anillo, aunque no sé cómo. Ni siquiera él sabe por qué lo hizo. Así parece ser. Parece ser que otro se sirvió de su vocecita. El poder de las palabras. Sí. Aunque no sé cómo. Entonces le dice Elrond, si he entendido bien todo lo que he oído, creo que esta tarea te corresponde a ti, Frodo. Si tú no sabes cómo llevarla a cabo, ningún otro lo sabrá. Estamos fritos. Porque Elrond era el más sabio de los elfos. Si Elrond no lo sabía, entonces ¿de dónde viene? ¿En qué consiste? La paradoja es perfecta. Porque el más pequeño de todos es el único capaz de cargar con el anillo y nadie sabe lo que se le va a venir encima. Ni los más ancianos de la Tierra Media pueden dar respuesta a ese designio divino. Solo Dios guarda para sí el secreto de todo el camino, de todo lo que le espera a Frodo. Y con Frodo a todos nosotros. Detrás de Frodo y del designio del anillo estamos nosotros implicados. Y Tolkien entonces con toda esta situación nos va acercando a hacernos amigos. Nos vamos estrechando, digamos, una idea de unidad en un propósito que nos involucra a todos. ¿Por qué? Porque en definitiva la grandeza, es decir, paradoja, Frodo, el más pequeño de todos, termina siendo la obra más grande. ¿Por qué Frodo? Y tiene esa resonancia de aquella expresión del Evangelio que dice no hay amor más grande que da la vida por sus amigos. Es decir, Frodo va tomando conciencia de que su destino signado por la muerte. Y además siendo el más humilde, o sea, el más chiquito, como cuando decían, porque es el hijo del carpintero, solo el hijo del carpintero. Sí, el que nadie esperaba, el menos indicado. O sea que, y así, Frodo puede ir llevándonos a nosotros a decir, como Cristo, yo ya no los llamo siervos, sino que yo los llamo amigos. Es decir, nos vamos como ligando a esa misión. ¿Sí? Vamos todos a ser amigos. Bueno, formamos parte entonces de esa misión. Bueno, con cada uno, con nuestros gestos, por mucho que puedan parecer banales, que inscriben en el contexto de una confrontación ética, de una guerra cósmica. Todos formamos parte de esa misión. ¿Detrás de qué? De una guerra cósmica. Ser consciente de ellos es el regalo que nos está ofreciendo Tolkien. Nos está volviendo conscientes de esa guerra cósmica. Como dice Merlin por ahí, yo estoy contento de conocer. Estoy contento de saber que voy a formar parte de una historia que tiene todas las posibilidades de perderse y de que vamos a vivir. De que nos espera un abismo. Y yo estoy contento de conocer.
es precisamente lo que nos libera, por así decir, del sentimiento de mezquindad, digamos, de la vida, ¿no? Que devuelve el corazón dentro de los pequeños y grandes desalientos de este tiempo, ¿no? Es el ideal caballeresco, del que también hablamos la semana pasada. Este ideal que capaz que sea el que más haga falta hoy en día, al hombre de hoy, ¿no? El hombre de hoy. Tolkien nos propone entonces la amistad en una superioridad. Como dice Lewis, de una manera más sencilla, la amistad surge en el momento en que una persona le dice a otra que tú también pensabas que era yo el único. De cierta manera vamos como perfilando un poco lo que comentabas. Es decir, en cierta manera estamos todos involucrados dentro de esa misión. ¿Sí? Bueno, para ir cerrando, a ver si logro breve. Otro de los temas con el que se cierra todo esto que vengo diciendo es esto que Tolkien considera como un tema central en toda su obra, que es la idea de la muerte como don, como un regalo de Dios. Un regalo de qué. De arriba, del cielo. La muerte como un regalo. ¿Qué entiendes por muerte? Sí, ahí vamos. La muerte, dice en el Silmarillion, página 44, la muerte es su destino, el don que les concedió un Ilúvatar que hasta los mismos poderes envidiarían con el paso del tiempo. La muerte es el destino de cada uno. Sí, en principio. Ustedes van a ver, esto es lo que voy a tratar de desarrollar, que gran parte del poder del anillo es el poder de desafiar la muerte. Porque el que posee el anillo alarga sus días, no muere. Y esta es gran parte de la tentación que tiene el anillo. Comprender el sentido, el significado de la figura del anillo nos pone frente al problema de la muerte y de la inmortalidad. Ustedes recuerdan el párrafo con el que se inicia toda la historia. 3 anillos para los reyes élficos bajo el cielo, 7 anillos para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor oscuro, sobre el trono oscuro de la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. De todos estos, lo más terrible que cayó en manos de los hombres tan apegados al problema de la inmortalidad. 3 poderes tiene el anillo. Por un lado, vuelve invisible al que lo tiene. Cuando el anillo, ¡pum!, desaparece. Así Bilbo, por ejemplo, jugaba entre sus parientes a esconderse, ¿no? En su fiesta, se colocó el anillo, dejó todo atónito porque desapareció de la nada. También Sméagol usó esa magia, pero para indagar cosas prohibidas, secretas, para conocer lo desconocido. Es decir, Sméagol usó ese poder para cosas prohibidas y eso lo corrompió. Tal vez es figura de nuestro egoísmo, de nuestra antipatía, ¿no? El querer ignorar al resto y hacer nuestro propio designio. El otro poder es controlar las voluntades de los demás. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos a la sombra. Es decir, el deseo de querer que todos hagan nuestra propia voluntad, ¿no? Es decir, gobernar todas las cosas. Vaya, si no hay maldad de el poder de transformarnos, constituirnos en centro del universo y no tener más ley que la ley propia. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia porque todo el tiempo está bien.
Y el tercer poder es el poder de alargar la vida o retrasar la muerte. El deseo más grande de los hombres, de los hijos de Ilúvatar. De ese deseo vienen todos los males que se desataron sobre la Tierra Media. Los hombres que querían ser como los elfos, inmortales. Y de ese deseo, de esa trampa, vienen todos los males que desataron diversas guerras en la historia de la Tierra Media. Que de fondo es el deseo de ser como Dios, el viejo pecado original. Y así destruir también el mundo de la libertad. El querer jugar a ser dueño del designio ajeno. ¿No? El liberalismo tal vez está pensando todo el tiempo. Esa idea de colocar al Estado en la cima, que lo controle todo, un Estado omnisciente, un Estado todopoderoso capaz de regir las voluntades humanas, que termina destruyendo el mundo de la libertad. Tema para otra charla. Bueno, los tres poderes. Acá está la misión crucial que tiene Frodo. Tener el anillo y renunciar a él. Sobre todo, renunciar a esta gran tentación que es la de no morir. Tolkien lo deja claro. Si alguien no puede llevar el anillo, somos los hombres. Porque ya se intentó. El anillo ya viene querido en manos de los hombres y los hombres lo usaron. Para beneficio propio. ¿Cómo? Para beneficio Para propio. beneficio propio, aunque con intenciones buenas, intenciones nobles, pero en definitiva para beneficio propio. Donde después se cuela esta gran tentación, la de no morir, que es la gran tentación que padeció Isildur. Es decir, cargó con el anillo, decidió quedárselo para beneficio de su reino, para ayudar a todos, pero no pudo soportar el deseo de tener que morir. Y esa es la trampa, la piedra de tropiezo. En la misión de Frodo, aparece como el gran drama que tiene que atravesar. Tener el anillo y no usarlo. Tener que desprenderse. Y esto también es figura de Cristo, que se hizo semejante a nosotros, en todo, menos en el pecado. El gran drama de la encarnación de nuestro Señor. Acá viene el concepto de la aplicabilidad que tiene toda la obra de Tolkien. ¿Por qué? Porque todo lo que se relata se aplica a nosotros. Detrás del Gollum, por ejemplo, hay un designio divino que solo Gandalf conoce, sobre el cual aconseja Frodo para que nosotros entendamos que no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos han tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Que lo que tengan sol o lluvia no depende de nosotros. Ya está todo dicho. Ahí, en esta sentencia de Gandalf, queda perfectamente cifrado todo el sentido de la epopeya que está detrás. Por el bien de los días que vienen. Es decir, no por el bien propio, sino por el bien de nosotros. Gran enseñanza, ¿no? Pero claro, está el drama ahí. Y así aparece Gandalf como brillando un montón de aspectos. Brilla en todos estos aspectos, sobre todo cuando él habla acerca del tema de la muerte. La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levantará y todo se convierte en plateado cristal. Entonces es cuando se ve la blanca orilla y más allá
la inmensa campiña verde, tenida ante un fugaz amanecer. ¿Qué es la muerte? Es el paso a la ciudadela de Dios, a la ciudadela de los santos, a la ciudadela donde las cosas no se corrompen. El sentido del viaje, cruzar el mar del oeste, es ir a donde, a la tierra de los Valar, donde nada se corrompe, el sueño de todos los que esperan después de la muerte un descanso definitivo. Si Frodo se quería quedar en Rivendell, era un lugar maravilloso, ¿cuánto más nosotros desearíamos no solo quedarnos en Rivendell, sino cruzar las orillas del mar que nos llevan a una tierra donde nada se corrompe, el único lugar donde nos conformaremos con la inmortalidad, ¿no? Gran imagen. Acabar, el viaje no acaba aquí, dice Gandalf. La muerte es solo otro camino que todos tenemos que recorrer. Pero todavía nos falta llegar. Y dice Sam, al final todo es pasajero, como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba, para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Bueno, ya, solo, no hago más comentarios para cerrar simplemente. Dice, esto lo dice Tolkien en una de sus cartas, ¿no? En la 156, sí. En la carta número 156. Dice Tolkien, la visión de mi mito es que la muerte no es un castigo por la caída, sino una parte biológicamente y por tanto también espiritualmente ya del cuerpo y del espíritu, porque están integrados. La muerte es solo, lo repito, una parte biológicamente y espiritualmente por la sola realidad de que el cuerpo y el espíritu están integrados. El intento de escapar a ella es malo, porque es antinatural, e insensato, porque la muerte, en este sentido, es un don de Dios. Entonces, claro, no es el ideal cristiano cabalmente definido de que la muerte es la separación de la alma y el cuerpo. No va a ser una filosofía sobre cómo la supervivencia del alma. Él dice, la muerte en la Tierra Media se corresponde simplemente así, porque somos biológicamente y espiritualmente una sola cosa. Entonces, es lógico que fuimos hechos para eso. Y el único sentido que tiene la muerte es el designio divino. Bueno, listo. Termino. La muerte, la amistad, la misión de Frodo, ¿no? El tiempo final, la eucatástrofe, el triunfo, la vuelta del rey. Todo se cumple con la contribución de cada uno, con la fidelidad. No me refería a Sam, la amistad de Sam es el más importante de todos, el hombre más fiel. Tendría que defenderme un rato más, pero bueno, no, voy a cerrar. Cuando todo termina, Sam, después de que cargó al mismo Frodo, no puedo llevar yo el anillo, pero sí te puedo llevar a vos. Sí te puedo... Entonces lo cargó y lo arrastró hasta el monte del destino. Y dice Sam, pero venos aquí, igual que en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros. Estas son las que no quieres saber el final, porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad que ha sufrido? Pero al final todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día.
Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Estas son las historias que llenan el corazón porque tienen mucho sentido, aún cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de estas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante, porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Pregunta yo. Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.